¿Qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos de nuevo a un video donde el día de hoy tenemos al que es el auto chino o de marca china más vendido en México. El día de hoy tenemos al MG5 rediseñado. A pesar de que ya no está en el top 10, el MG5 fue durante varios años el auto de marca china más vendido en México, o al menos de los que reportan ventas. Este auto se presentó como parte de la reintroducción de MG al mercado mexicano en 2020, conocido como el Rogue i5 en su mercado de origen y con un largo de menos de 2.7 metros, llegó a competir en uno de los segmentos más variados y populares del mercado mexicano, que son los sedanes compactos de entrada, y pues como les comentaba, logró posicionarse bastante bien. Siendo así, el año pasado se presentó este rediseño como modelo 2025 que cambia pues prácticamente todo el exterior con un nuevo frente y una parte trasera también rediseñada con nuevas luces, y que a octubre del 2025 se ofrecen 3 niveles de equipamiento en México. Style como paquete de entrada por 300,000 pesos con asientos en tela, rines de acero con tapones, faros en LED automáticos, equipo eléctrico completo, aire acondicionado electrónico, con salida para la segunda fila de asientos, sistema de entrada y arranque sin llave y sistema de infotenimiento con pantalla de 10 pulgadas y 4 bocinas, así como sensores de estacionamiento traseros, cuadro de instrumentos analógico con una pequeña pantalla de 3.5 pulgadas, 6 bolsas de aire y frenos ABS, así como el control de estabilidad de tracción. La versión intermedia Excite con transmisión manual, que tiene un precio de 340,000 pesos, agrega asientos en tacto piel, cámara de reversa, control crucero de velocidad y rines de aleación de 16 pulgadas, mientras que el Excite con transmisión automática CVT se ofrece por 370,000 pesos, con aún mayor equipo como techo solar, sistema de sonido ahora con 6 bocinas, volante forrado en tacto piel y freno de estacionamiento eléctrico. El tope de gama, como el que tenemos el día de hoy, por cierto, gracias a MG Motor México, cuesta 390,000 pesos y además de todo el equipo anterior, cuenta con asiento del conductor con ajuste eléctrico de 6 vías, cargador inalámbrico para teléfonos celulares, cámara 360 grados y cuadro de instrumentos digital con pantalla de 12 pulgadas. Eso sí, el tren motriz no ha cambiado y sigue siendo un motor 4 cilindros de ciclo Atkinson y 109 caballos de fuerza, el cual, como les comentaba, pues puede estar aunado en las versiones base intermedia a una transmisión manual o de la intermedia equipada, una automática CVT de 8 marchas simuladas, así como en esta versión tope. En el interior de este nuevo MG5 encontramos otra vez un diseño completamente nuevo. Tal vez solo el volante podría ser similar a lo que vimos en el auto antes del rediseño, pero todo lo demás, pues sí, nuevas formas y hasta pues nuevos materiales. Seguimos manteniendo plástico duro desde la parte superior del tablero, pero ahora tenemos un acabado como piano black con un remate tipo metalizado. Juraría que el reposabrazos no ha cambiado, tampoco su acabado en tacto piel, pero ahora también en la parte intermedia tenemos un pequeño espacio forrado en vinil, que pues le da un sentimiento un poco de mejor calidad. Abajo tenemos el mismo espacio de almacenamiento que antes, con espacio para botellas y otro espacio amplio para objetos personales. Y en ese sentido también como que mejora en cuanto a habitabilidad, porque del lado izquierdo ahora tenemos también una charoalita como para llaves, junto con un espacio, una ranura para nuestros pases de estacionamiento o algo así, que antes no estaba ahí. Lo mismo en la consola central, ahora además de una charola que es mucho más amplia que antes, donde también encontramos nuestra conexión USB tipo A o C, y así como una conexión de 12 volts para cargar aparatos electrónicos. En esta versión únicamente pues tenemos esta charola que tiene además carga inalámbrica para teléfonos celulares, aunque eso sí, es una charola pues bastante pequeñita, entonces teléfonos celulares más bien grandes, XL o Plus, tal vez no vayan a caber ahí tan fácil. Detrás tenemos un par de portavasos, igual que antes, pequeñitos, pero ahora en una nueva configuración como en diagonal, lo que nos da espacio a una guantera un poco más grande
que antes, tal vez no tan profunda, pero pues sí, para llevar objetos personales también bien. No hay ningún tipo de conexión ahí, pero está forrada en tacto piel, un poquito más firme de lo que me gustaría, pero de buen tacto. Y al tener una consola un poco más alta, pues nos libera un espacio abajo, en donde ahora tenemos una charola amplia que va del lado del conductor al pasajero, y con un par de charolitas que también al lado podemos poner tal vez teléfonos celulares. La verdad es que para poner ahí carteras, otro teléfono, está muy bien. Y la guantera principal pues sigue más o menos igual, digamos, de nuestros papeles, y poquito más va a caber ahí. También a partir de la versión intermedia tenemos este espacio de almacenamiento en la parte superior para guardar gafas y poquito más. Les digo, un poco más práctico este interior y sin lugar a dudas de mejor diseño. También de mejor diseño es el cuadro de instrumentos de pantalla ahora que tenemos, que me gustaría que estuviera más extendido en la cama, porque igual es solamente para esta versión tope de gama, y en donde ahora seguimos teniendo velocímetro y tacómetro en los extremos, junto con medidores de temperatura, refrigerante y de nivel de combustible, que esos son como este tipo de cuadros digitales, pero que no son como configurables. Lo mismo que hemos visto como por ejemplo en Renault Kwid o en su principal competidor, el Geely Emgrand. Lo que no tiene Emgrand, por ejemplo, es esta pantalla al centro, que es completamente a color y de buen tamaño, en donde podemos ver desde pues simplemente nuestro reloj y calendario, a dos computadoras de viaje actual cuando arrancamos el auto después de cierto tiempo, y un viaje total, digamos, que solamente se resetea cuando nosotros lo hacemos manualmente. La presión de los neumáticos, pero aquí en la versión anterior teníamos también temperatura de los neumáticos, aquí solamente ya presión, y voltaje de la batería, un medidor de voltaje de la batería que está pues bien. Fuera de eso, aquí saldría alguna alerta que podamos tener, o cuando abrimos las puertas pues también aquí nos lo va diciendo, y poquitas configuraciones, la verdad. Un cuadro de instrumentos bonitos, sí, pero la verdad es que no del otro mundo en cuanto a funcionalidades. El volante, pues como les decía, es muy similar a lo que ya hemos visto, controles de audio del lado izquierdo y controles para todo nuestro cuadro de instrumentos del lado derecho. Detrás del volante tenemos una palanquita para nuestro control de velocidad, que no es adaptativo. También un sistema que ya habíamos visto en la generación anterior de este auto, o pre el rediseño de este auto. Los asientos también juraría que son calcados de ese auto, pero pues son bastante cómodos, amplios, de accionamiento eléctrico ahora únicamente para el lado del conductor. Antes era del conductor y el pasajero. Ajuste longitudinal, de inclinación del respaldo y de altura. También tiene ajuste lumbar para el conductor, pero ese se maneja con una palanquita manual, pero pues bastante útil, la verdad. Bien ahí, el volante también tiene ajuste de altura, pero no de profundidad. Y el otro gran cambio de este interior es nuestra pantalla de infoentretenimiento, que pues sigue con el diseño que ya hemos visto en MGs más nuevos, un diseño más limpio, como más claro. Simula más o menos como lo que vemos en Toyota, por ejemplo, donde podemos manejar desde nuestro radio, música Bluetooth, vía USB, modificar algunas cosas del auto, como activar o desactivar el control de estabilidad y un poquito más. Pero por ejemplo aquí también perdemos la posibilidad de modificar la dureza de la dirección, que antes teníamos en esta parte de como conducción. Ahora ya no tenemos eso, pero también podemos activar nuestras cámaras 360, que de nuevo ahora son únicamente de esta versión top, y antes se ofrecían desde versiones anteriores, y que me parece una pérdida en cuanto a equipamiento, porque es una cámara muy buena y muchos autos con precios de lista mucho más grandes no lo ofrecen. Este sistema de infotenimiento tiene conectividad Android y Apple, pero únicamente vía cable, lo cual pues demerita un poco, porque sobre todo si queremos irlo cargando inalámbricamente a nuestro teléfono, pues bueno, no vamos a poder, digamos, siempre tenemos que conectarlo para poder tener nuestros mapas y demás. Fuera de eso, la verdad es que no hay muchos cambios, aunque eso sí, también uno de los detalles que más me gustaba del MG5 anterior es que podíamos como manejar
rápidamente nuestra velocidad y temperatura del aire acondicionado, apretando el botoncito de aire, digamos, y con la perillita íbamos modificando lo que quisiéramos. Ahora pues ya no se puede hacer y únicamente podemos encender o apagar el aire acondicionado con un botón, digamos, rápido. Y si queremos modificar la temperatura y demás, tenemos que ir a la pantalla específica para hacerlo, que cuando estamos en la pantalla del Android, por ejemplo, pues no va automáticamente, tenemos que ir primero al menú de inicio y después ya a modificar el aire. Un detallito ahí que no me encanta en cuanto a ergonomía. Ahora, desde la versión anterior, eso sí, tenemos un quemacocos aquí en la parte superior. Como ya lo habíamos visto también, un quemacocos pequeño, techo solar, pero pues que deja entrar tanto luz como aire si así lo necesitamos. También las viseras son de iluminación, aunque únicamente desde la versión intermedia. Y el espejo retrovisor no es electrocrómico, es un espejo retrovisor completamente manual. Ahora, en la parte posterior pues mantenemos la sensación de que es un auto amplio, aunque posiblemente dos personas pues viajen más cómodas, no es como tal tan ancho. Y el asiento de aquí al centro pues está como un poquito más elevado, con un bultito aquí al centro, que eso no quiere decir que tengamos reposabrazos, seguimos sin tener reposabrazos central aquí, pero sí hay algunas mejoras que ahorita hablaremos. En cuanto a materiales, se mantiene exactamente o casi exactamente igual que al frente, plástico duro en la parte superior, pero mantenemos este acabado piano black, aunque ya no el remate cromado, solamente en las manijas. Y a pesar de que parecería que este acabado intermedio sigue siendo en vinil, pues ya no, también es plástico duro, aunque eso sí, el reposabrazos ese sí es suavecito, de buen tacto. Mantenemos el espacio de almacenamiento abajo, con espacio específico para botellas y una charolita un poco más pequeña que la de al frente. Y siguiendo con almacenamiento, tenemos revisteros detrás de los asientos delanteros, pequeñitos pero utilizables, aunque el mejor atributo ahora de estos asientos traseros es que desde la versión base tenemos salidas de aire acondicionado para acá atrás, que antes no teníamos en ninguna versión. Está muy bien, son salidas que son incluso direccionadas para izquierda y derecha, y debajo de ellas tenemos una conexión USB para cargar aparatos electrónicos, y hasta abajo tenemos una charola que está bien amplia, como muy profunda, para pues poner los teléfonos celulares que vayamos cargando ahí. La verdad es que bien. Ahora, en cuanto a seguridad, todas las cabeceras son de ajuste de altura. Tenemos cinturones de seguridad de 3 puntos para los 5 ocupantes, anclajes ISOFIX para sillas de bebé acá atrás y 6 bolsas de aire en todas las versiones, 2 frontales, 2 laterales para ocupantes delanteros y de cortina. Además de sus frenos ABS, control de estabilidad y tracción, que son ya prácticamente de ley en México. Y en cuanto a espacio en la cajuela, la verdad es que no hay cambios, es una cajuela amplia, donde una maleta de 25 kilos y una de 10 caben sin demasiados problemas, pero no hay ganchitos, bolsitas o espacios como pequeños para llevar objetos que no vayan rodando por la cajuela. Y otra cosa, que a pesar de que en la ficha técnica diga que es un respaldo abatible 50-50, pues no es un respaldo que se abate por completo, como ya lo habíamos visto anteriormente. Entonces, si queremos ampliar el espacio de carga, pues va a ser a expensas de poder llevar ocupantes traseros. Un detalle ahí que se siente como no tan bien pensado, como de ahorro de costos. En la cajuela también encontramos una llanta de refacción, aunque pequeña, digamos temporal, pero pues suficiente. Siendo así, no hay mucho más que hablar en el interior de este MG5, así es que ahora pasemos a manejarlo. Bien, y como siempre que tenemos un auto a prueba durante varios días, entre los likes y dislikes de este auto, como que se van compensando. Me gusta mucho el nuevo diseño, debo decirlo. Creo que el anterior siempre se vio como anticuado, y este nuevo incorpora algunas cosas incluso que parecen hasta como de los autos de más alta gama de MG, como el Cyberster, por ejemplo, en las luces traseras, con ese toque moderno, el frente obviamente mucho más afilado. El interior también me parece que se ve como mucho mejor, mucho más refinado, y al menos en esta unidad no hay ningún tipo de ruido parásito aquí en el interior. Todo se siente bien armado, lo que tocamos se siente de buena calidad. O sea, esas sensaciones que ya habíamos visto, la verdad, en el MG anterior se mantienen.
Me gusta que tengamos un poco más de cosas como el cargador inalámbrico aquí al centro, las salidas de aire acondicionado en la parte trasera, pero lo principal que no me gusta de este auto es que nos hayan quitado cosas. Creo que lo más destacable del MG5 era su buen equipamiento con respecto a su precio y, por ejemplo, que tenía asientos con calefacción cuando pues, un auto de esta categoría prácticamente ninguno lo tiene, que ambos fueran eléctricos, que desde la versión intermedia teníamos la cámara 360, todo ese tipo de cosas se perdieron. Y sí creo que lo que ganamos, como la pantalla aquí en el cuadro de instrumentos o el cargador inalámbrico, que como les decía, pues tampoco es demasiado grande, creo que no compensan tanto, pues como para seguir diciendo que da más valor por lo que cuesta, sobre todo tomando en cuenta que Geely Emgrand está más o menos en el mismo precio o más económico incluso, y en cuanto a materiales y en cuanto a calidad de marcha sí siento que se siente un poco mejor, pero principalmente el auto más vendido de México, el Nissan Versa, pues se lo lleva de calle, o sea, está varias decenas de miles de pesos más barato en su versión de acceso, y en esa versión ya tiene cosas de seguridad que este ni siquiera ofrece como opción, por ejemplo, como el frenado de emergencia autónomo, y ya en versiones más equipadas ofrece más sistemas de seguridad dadas que ni el Emgrand ni este MG5 tienen. Entonces, y en ese sentido, como lo dice en el título, creo que sí es un pasito atrás, porque ya ni siquiera por 390,000 pesos me parece que sea un auto con una relación precio-beneficio pues excelente como sí lo era antes, la verdad. En cuanto al manejo, también les decía, perdimos la capacidad de modificar la dureza de la dirección. Ahora se siente pues igual que antes, como muy, muy suavecita, pero extrañamente ahora también tenemos como un punto muerto al centro, que parecía como de auto de los 90, que según yo antes no tenía. Lo mismo que una imprecisión en los pedales extraña. No son nada progresivos, digamos que la primera parte tanto del acelerador como del freno, como que no pasa nada, y ya hasta como la mitad empieza a acelerar y a frenar. Entonces, sobre todo a bajas velocidades, llegamos a tener como un manejo como brincón o algo así, porque pues, por ejemplo, apretamos el freno y no sentimos que haga nada, y entonces lo apretamos con más fuerza, y ya como que da el enfrenón en seco. Lo mismo el acelerador, si queremos salir como suave de una rampa o algo así, como que primero no pasa nada y ya que lo apretamos más, pues como que salimos ya muy agresivamente. Ahí no me gustó, la verdad. Lo que sí mantiene es una suspensión muy bien calibrada, absorbe muy bien las imperfecciones en el camino. Para ciudad, la verdad es que es de lo mejor. Y en general una cabina que está bien insonorizada, eso también, la verdad, se lo aplaudimos en un inicio y se sigue manteniendo. Sobre todo tomando en cuenta pues el rango de vehículo que es. Hay poco ruido de rodamiento que entra en la cabina. De motor prácticamente no entra ruido, a no ser que apretemos como a fondo el acelerador. Sí, en ese sentido sigue siendo cómodo para ciudad. Ahora, en carretera tampoco se desenvuelve mal. No es un velocista, pero llegamos a velocidades constantes de entre 90 y 110 km por hora sin ningún problema. Las aceleraciones pues tampoco son nada impactantes, como tampoco lo esperábamos. Digo, ya lo habíamos manejado, sigue siendo eso sí el mismo motor, entonces pues sí, ahí no hay ningún tipo de sorpresa. La visibilidad evidentemente tampoco cambia demasiado, suficiente hacia el frente, y atrás pues no podemos dominar lo que pasa al final de nuestra cajuela porque tiene esta caída como hacia abajo, un ventanal más bien cortito, aunque los espejos retrovisores esos sí son amplios, la verdad, y pues podemos dominar visualmente lo que pasa a nuestro lado sin ningún problema. Y pues en esta versión ya tenemos la cámara 360 que ayuda muchísimo en situaciones de estacionamiento, de espacios pequeños,
Podemos activarla si la configuramos en nuestra tecla del volante como de acceso rápido y ya automáticamente se prende la cámara 360. Entonces sí, eso sí sigue siendo muy práctico, aunque repito, me gustaría verlo otra vez desde la versión intermedia como antes. La caja CVT se comporta como una caja CVT de hace un par de generaciones. De hecho, hay que tomar en cuenta que la plataforma de este auto data desde hace ya una década, digamos, con muchos cambios, pero fue presentada como tal hace 10 años. Y si noto un poco en la transmisión, les digo que sí, como que desde bajas velocidades no le da como demasiada fuerza al motor, de que pues solamente revoluciona el motor, pero pues no hay demasiada aceleración como tal. Sí, tal vez una actualización ahí en tren motriz no le vendría nada mal, sobre todo tomando en cuenta que en China hay una versión de este auto con el 1.5 turbo, supongo que el mismo que usa aquí el MG GT. Una versión deportiva de este auto no le vendría nada mal. Aún así, digamos a velocidad de vía principal sin ningún problema. Incluso con carga, con 5 pasajeros, no se sienta en carretera. Digamos que sí hay que trabajar un poco más nuestras aceleraciones, pero no es que se sienta lento como tal. Y en cuanto a consumos, creo que también están muy similares a lo que ya habíamos visto. Lo menos que vimos en situaciones como muy de calle de baja velocidad, de que solo vamos a la tienda, regresamos y demás, son como 8 kilómetros por litro. Lo más que hemos visto en situación de vía rápida, una velocidad sostenida entre 60, 80 kilómetros por hora, por ahí de los casi 18 kilómetros por litro, pero en total de los 150, casi 160 kilómetros que recorrimos en esta semana, pues nos está dando un promedio de 10 kilómetros por litro. En carretera, y les digo, igual con 5 personas, como 16 kilómetros por litro, el promedio de lo que se espera de un auto de ese tipo, sobre todo que no tiene ningún tipo de electrificación. También una variante híbrida, creo que ya no estaría de más. También tomando en cuenta las muy buenas sensaciones que tuvimos con el MG3, su hermano menor, de tren motriz híbrido. En general, creo que estéticamente es un auto que mejora mucho, aunque no tanto en funcionalidad. Y de hecho, en algunos casos perdemos muchas de las cosas que nos gustaron en el diseño anterior. En cuanto a manejo, se sigue sintiendo suficiente, no vamos a encontrar un auto pasional de ninguna manera, pero creo que ahora tenemos el mismo tipo de queja que en el Geely Emgrand, por ejemplo, siendo un mercado tan competitivo y estando en el segmento en el que está, que es uno de los más vendidos en México, creo que las marcas no se pueden permitir hacer un esfuerzo como tan a medias para tratar de competir. Si el MG5 logró estar en el top 10 de ventas, fue por algo, fue porque tenía una muy buena relación precio-beneficio, y perdiendo eso, pues no hay muchas razones para elegirlo sobre otros competidores como Versa, que por algo es el más vendido del segmento y de México, como Virtus incluso, que aunque puede ser un poco más costoso, como que el renombre de la marca Volkswagen le ayuda mucho, o como algunos otros de fabricación mexicana como el Mazda 2, que a pesar de que es un subcompacto, pues por precio y demás está compitiendo con estos compactos de entrada, y que pues sí ya vende más incluso que este MG5. Por algo será, digo yo. Con eso en mente, vamos a dejar por aquí el video. Como siempre, si les gustó, les agradecería que me regalaran un like, una suscripción al canal o que lo compartan con sus amigos. Muchísimas gracias por verme y nos veremos en un próximo video muy pero que muy pronto. Hasta entonces.